Que se han ido uniendo. Es un placer para mí saludarles y darles la bienvenida a este quinto día y último día del Foro Virtual Regional que hemos organizado desde la Comisión Interamericana de Mujeres sobre Mujeres y Seguridad Humana. Recordarles para que quienes nos han acompañado desde el primer día y para que aquellas personas que se están uniendo en la jornada de hoy, que este tema, este foro, responde a la organización que estaba prevista de la 10ª Cumbre de las Américas, que iba a tratar sobre seguridad humana, pero que, bueno, finalmente hace recientes días se decidió posponer para el 2026. Todavía no sabemos en qué fechas se va a celebrar. Sin embargo, desde la CIM, que ya veníamos organizando esta conversación, decidimos seguir adelante porque entendemos que la agenda de seguridad humana es no solamente relevante para la región en términos generales, en términos políticos, económicos, sociales, pero lo es de manera particular para las mujeres cuando sentimos que nuestros intereses, nuestras necesidades específicas no están siendo incorporadas en estos diálogos y en las agendas de discusión. Hemos abordado a lo largo de toda la semana los ejes principales que fueron escogidos para la cumbre, tales como la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, y hoy vamos a abordar el cuarto eje, que es el de la seguridad energética, que ha sido uno de las dimensiones priorizadas en este concepto de la seguridad humana para la 10ª cumbre. Pero no llegas a esta 10ª cumbre como algo nuevo. En la 9ª cumbre de las Américas, que se celebró en el 2022 en Los Ángeles, también surgió de allí una declaración, un compromiso de la región para el abordaje de la transición energética. Y va a seguir siendo un tema relevante para nuestra región, ya que, como sabemos, hay una crisis energética no solamente en las Américas, sino también en todo el mundo. Una crisis que se agrava por la pobreza energética que afecta principalmente a las mujeres rurales, campesinas, indígenas, las mujeres que han sido, que viven empobrecidas, pero también actualmente los conflictos bélicos globales están afectando también el acceso y la disposición de las energías. Y alrededor de estos temas es sobre los cuales vamos a conversar hoy con un grupo de expertas en la materia, a quienes les quiero dar la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento por haber aceptado ser parte de esta conversación. No voy a entrar en detalles de presentarlas, pero sí en decir que vamos a tener una conversación además desde diferentes perspectivas. Tenemos aquí tanto a expertas que trabajan en el sector como a una panelista del ámbito político y también del ámbito académico. Así es que vamos a traer diferentes perspectivas también y propuestas, que es lo que nos permite enriquecer esta mirada sobre la agenda de la seguridad energética. Em, Quiero recordarles a toda nuestra audiencia que tenemos interpretación simultánea disponible. De hecho, una de nuestras ponentes del día de hoy va a hacer su presentación en portugués, así es que quienes lo precisen pueden seleccionar el idioma español o inglés en las herramientas que nos ofrece Zoom. Ahora voy a pasar a presentarles a la moderadora que va a ser quien va a dirigir esta conversación y a quien, por supuesto, le agradecemos esa colaboración. Les presento a Kelly Alfaro. Ella es docente de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y Kelly es especialista en sostenibilidad, ecofeminismo e interculturalidad. No me voy a detener en más detalles sobre su currículum, pero bueno, pueden consultarlos ustedes en el programa que hemos distribuido. Y Kelly,
muchísimas gracias nuevamente y te dejo con el uso de la palabra para dirigir y moderar el panel a continuación. Gracias. Muchas gracias, Flavia. Buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación. Y yo voy a hacer un poco el rol de quien pone los tiempos que limita, así que voy a estar ahí al inicio con unos pequeños mensajes de texto, ¿no? O sea, internos, y luego ya tal vez interrumpiendo en caso se prolongue, ¿no? Hay todo un tiempo y además también para poder interactuar al final de las exposiciones también con las asistentes, ¿no? Que es un rico diálogo. Bueno, para empezar la sesión de hoy, ¿no? Nos centramos en el tema de seguridad energética y tenemos con nosotras aquí en la virtualidad, bueno, yo les saludo desde Perú, a Claudia Donaire. Ella es subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, abogada de la Universidad de Chile, especializada en Derecho Laboral y Políticas de Igualdad de Género. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo. También nos acompaña Paola Pimentel, presidenta de la Red de Mujeres en Energía de la República Dominicana y como gerente de proyectos de desarrollo en Innova. Muchas gracias, Paola, por tu tiempo y acompañarnos hoy. Y también nos acompaña Pamela Silveira Costa, geóloga, candidata a doctora y líder de investigación y políticas en M-Power Brasil. Muchas gracias, Pamela, por tu tiempo y por acompañarnos. Y empezamos la mesa con una primera ronda de preguntas. Hay una única pregunta para que las tres puedan responder. Empezamos en el orden, primero Claudia, luego Paola, luego Pamela, y luego vamos en la segunda ronda invirtiendo para que cada una también participe en diferentes orden, ¿no? Sí. Y entonces la primera ronda está entre 2 a 3 minutos por respuesta y la pregunta para las tres es la siguiente, ¿no? ¿Qué contribuciones diferenciadoras traen las mujeres a los procesos de transición energética justa y cómo podemos potenciar sus liderazgos? Entonces empezamos, Claudia, bienvenida. Hola, hola a todas y todos eh, quienes están acá conectados en este panel. Antes que nada, saludarles, saludarte Kelly, saludar a las panelistas que nos acompañan, a Paola y a Pamela. Ya, bueno, em, desde el Ministerio de Energía de Chile se define la transición energética justa como un cambio hacia fuentes renovables con decisiones y beneficios descentralizados que buscan precios justos y equidad, además de respeto por el medio ambiente y las comunidades. Desde esa afirmación quiero un poco partir con la respuesta, ¿no? Desde de esa conceptualización que es parte de un trabajo que ha desarrollado el Ministerio, presidido además durante nuestra administración por una especialista, una mujer, eh, eh, digamos, importante y también ahora, bueno, también creando toda una institucionalidad a partir de la dictación de una ley a inicios de gobierno, que es la Ley de Cambio Climático, eh, junto también al Ministerio de Energía en una comisión asesora presidencial en la que nos toca participar como ministerio. Creemos que a partir de esta afirmación, las contribuciones diferenciadoras que traen las mujeres a los procesos de transición energética justa dicen relación con distintos aspectos que podrían construir un poco esa diferenciación, ¿no? En primer lugar, el rol de cuidado, ¿ya? Que históricamente ha asignado a las mujeres. En este sentido, el cuidado además entendido no como, o sea, entendido como un derecho, pero entendido también en una acepción amplia, ¿ya? Donde este se expresa no solo en el espacio familiar, sino que también en el espacio comunitario, en el espacio societario, ¿ya? Saliendo digamos, de lo privado y expandiéndose a lo público. En el fondo, el cuidado entendido como una práctica histórica de las mujeres que se ve en el hogar, que se ve en la familia, pero que también se expande a la comunidad.
Esto tiene como aprendizaje, digamos, o nos permite a partir de ese aprendizaje tomar mayor conciencia sobre el cuidado de las comunidades y de los territorios, ¿ya? Eso por primer lugar. En segundo lugar, las necesidades de las mujeres están presentes en todos los procesos participativos como elemento transversal de la estrategia de transición justa en el sector de energía. En tercer lugar, los resultados de los procesos de transición contienen todas las necesidades de las mujeres. O sea, nos preocupamos particularmente, o sea, creemos que también hay que preocuparse de que los procesos de transición contengan todas las necesidades de las mujeres en su diversidad. Y por último, la reproducción de la vida, como actividad fundamental, históricamente a cargo de mujeres, estando al centro de los procesos que contribuyen a avanzar en una transición socioecológica justa. Yo me quedaría ahí. Muchísimas gracias, Claudia. Paola. Claro, buenos días y muchísimas gracias a todas por estar en esta conversación y sobre todo a la organización por haberme invitado a ser parte. Tomando el hilo de ya lo que Claudia venía comentando, para responder a tu pregunta, realmente la contribución que las mujeres aportamos en este proceso de transición energética es justamente ese enfoque porque desde nuestro rol como cuidadoras tenemos ya integrado dentro de nuestra visión una, o sea, particularmente el interés de cuidar. Y eso nos hace que cuando hacemos proyectos o lideramos proyectos, tengamos una visión más integral y más humana que permite atender y satisfacer a todas las necesidades de las partes interesadas en los procesos, no solamente desde el punto de vista empresarial o político, sino también desde el punto de vista del usuario final. Y por eso es la relevancia de que las mujeres seamos incluidas en los procesos de toma de decisiones y de políticas energéticas, puesto que esa visión que tenemos que nos permite integrar también la parte de quién es el usuario final, cuáles son las oportunidades que se abren para otras mujeres el acceso de energía, pues hace que sea realmente una transición verdaderamente justa. Y como dije, no solamente desde el aspecto empresarial y desde el aspecto político, sino desde tomando en cuenta toda la cadena de valor. Adicional a eso, las mujeres cuando estamos sentadas en la mesa de toma de decisiones, tendemos a tener una visión que también toma en cuenta mucho los aspectos ambientales, no solamente los sociales. Entonces es algo también que la participación femenina, en mi experiencia, todo este rato que tengo trabajando la inclusión de mujeres en proyectos y en esta transición, pues han venido trayendo a la mesa. Y sobre todo, y lo más importante es que las decisiones, cuando se toman, tomando en cuenta todas las partes, o sea, la visión tanto del hombre como de la mujer, pues tiende a ser mucho más sostenible, porque como vuelvo y digo, incluye a todos los interesados, todos los usuarios y todas o sea, la mitad de la población son hombres y mujeres. Si están ambas representadas, pues las decisiones van a ser sostenibles realmente y equitativas y justas. ¿Y cómo podemos potenciar eso? Bueno, pues seguir abriendo espacios como estos, en los cuales tenemos la oportunidad de seguir visibilizando los aportes que trae la mujer, seguir teniendo conversaciones en las cuales ponemos sobre la mesa nuestras necesidades y seguir también incidiendo en las políticas que se crean para que éstas tengan ese enfoque de género, para que puedan seguir apoyando la transición. Creo que con eso le puedo ceder la palabra a Pamela. Muchísimas gracias, Paola. Ahora, Pamela. Olá, buenos días. Es un honor estar aquí compartiendo este espacio, conocimientos y experiencias con ustedes. Quiero agradecer de corazón esta invitación. Significa mucho para mí y también para Empower Brasil. Pido permiso para hablar en portugués, como tenemos intérpretes increíbles aquí. Voy a hablar en portugués para garantir que me exprese bien. Entonces, um, as mulheres trazem para a transição energética
Uma visão Ya. transition. Una integradora. visión integradora, una Energia visión com que as conecta la pessoas, energía con las os territórios personas, e con as los comunidades. territorios, con las comunidades. Nessa En semana, esta aqui no semana, aquí Brasil, en Brasil, um un tornado tornado devastou uma cidade no acabó estado do completamente con Paraná. una ciudad en el E estado de enquanto Paraná. assistia Y mientras as yo estaba reportagens, viendo observei esos como a reportajes, vi comunidade se también cómo la mobilizou, comunidad estaba oferecendo alimentos, movilizándose, llevando abrigos, alimentos, doações, e abrigos, algo me chamou donaciones, y algo profundamente a me llamó atenção. muchísimo la A maioria atención, das y fue que la pessoas que mayor parte de las lideravam mujeres que essas estaban eram liderando esas mulheres. ayudas eran Isso mujeres. também Eso aparece no también setor aparece en el energético, sector porque as mulheres energético, eso impulsionam también vemos en el soluções sector comunitárias, energético. Las trazem mujeres traen a a su dimensão comunidad, las mujeres social para traen esa dentro do dimensión debate social técnico para e dentro del promovem debate modelos de técnico, liderança mais promoviendo voltados esos para os modelos de resultados. liderazgo con un Recentemente, enfoque más a Empower integrador. lançou uma Recientemente, pesquisa Empower nacional de lanzó 200 una mulheres do setor do Brasil investigación, una para a gente entrevista, una conhecer o perfil dessas pesquisa mulheres. nacional para entender el E a perfil de esas pesquisa confirmou mujeres. esse Y esa potencial. pesquisa Mais de mostró el potencial. 70% Más de das mulheres 70% de já las possuem mujeres graduação, ya já tienen têm uma graduación, ya pós-graduação, tienen un mestrado, posgrado o ya doutorado, están com um alto cursando una nível maestría, un técnico, doctorado. Hay mas a un sua gran nivel presença nos técnico. espaços Su de presencia en decisão los ainda é estados de muito decisión, baixa. aún así, es muy Então, baja. eu Entonces, acredito me muito, eu parece acredito muito numa mucho, transição Empower energética piensa justa, mucho que que esa precisa de liderança transición económica feminina, justa necesita de un porque liderazgo diversidade não é femenino, apenas uma porque questão de diversidad no es equidade, solamente una é cuestión de também equidad, es eficiência, también eficiencia, inovação, es también resiliência innovación, e resiliencia, y potencializar potenciar essas lideranças esos significa liderazgos investir significa em invertir formação, en abrir espaços de formación, abrir el decisão espacio para e esas reconhecer o decisiones impacto y social que as reconocer el mulheres impacto já estão social que las gerando. mujeres ya están Porque, no fim das generando, contas, porque uma al transição final de energética cuentas, la justa, transición ela não se energética mede justa apenas no solamente em es megawatts, medida né, ou en emissões, megavatios o mas em en quantas vidas e emisiones, sino también comunidades en las vidas, en ela las transforma. comunidades que están siendo É isso, transformadas. Es graças. eso, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, Claudia, Paola, Pamela, súper interesante desde las políticas públicas cómo se enlaza lo importante de visibilizar también en leyes, en la institucionalidad, ¿no? Como mencionaba Claudia, el tema de los cuidados es transversal en las tres respuestas, el rol de las mujeres, la conexión de las mujeres con los territorios y además también pensando en vida en dignidad, la participación y no solo asistiendo o pasivamente, sino activamente, como mencionaban Pamela, Paola, Claudia, el rol decisivo que tienen las mujeres y la capacidad técnica que también se tiene para el momento de la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias. En la ronda 2 tenemos una pregunta para cada una. Empezamos, ¿les parece ahora con Paola? Paola, la pregunta también, ahora el tiempo es 5 minutos, es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los retos principales que enfrentan las mujeres en el sector y qué buenas experiencias existen para abordar estos retos? Entonces, empezamos contigo, Paola. Sí, gracias, Kelly. Mira, voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia en República Dominicana, cuáles han sido y se mantienen siendo los retos que seguimos enfrentando. Mira, lo primero es la baja presencia de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones, decisiones asociadas a políticas energéticas y decisiones asociadas a la transición energética. Entonces, si bien existen en nuestro país, en nuestro sector, muchas mujeres que están ya insertadas en el sector energético, no todas aún han escalado o han llegado a tener posiciones de liderazgo que les permitan sentarse en las mesas de tomas de decisiones. Por consecuente, todas estas políticas y todos estos proyectos y todas estas directrices que se siguen marcando y trazando para la transición energética, pues todavía no cuenta con muchas voces femeninas que puedan incidir y que puedan hacer que estas decisiones sean sostenibles y que sean integrales, o sea, que incluyan también este punto de vista y este aporte que las mujeres traemos a la mesa. También, entre otros aspectos asociados con brechas que experimentamos mucho en Dominicana, es la brecha para oportunidades técnicas
Todas las carreras técnicas siguen con una alta participación masculina y las mujeres cada vez más se interesan por participar en estas carreras porque ya están viendo a través de ejemplos de otras mujeres que están ya siendo expuestas como líderes en el sector, pues aún tienen estas brechas para acceder a estas formaciones, a veces por temas de financiamiento, y muchas veces por temas más asociados con cómo están diseñados estas carreras y cómo no son 100% inclusivas y las mujeres entonces perciben que es muy difícil poder completarlas y terminan muchas veces en deserción y a veces porque consideran que no van a tener una oportunidad dentro del sector energético para poder insertarse de manera laboral. Esa es otra brecha con la que estamos trabajando. También una que Por favor, se... no se escucha. ¿No me escuchan? Sí se Ah, Sí se escucha, puedes escucha. continuar. Sí. Ya nos ah, comunicamos con esta participante que tiene un ah, problema. ok, Adelante. bueno. Mira, adicional también, a pesar de que se ha avanzado bastante en el país en este aspecto, seguimos trabajando en ello y se mantiene siendo una brecha y es las políticas con enfoque de género. Realmente la mayoría de estrategias que se planteen para la transición energética incluyan presupuestos asignados específicamente para temas asociados a género y que se pongan indicadores que permitan medir el avance con relación a la inclusión de la mujer en estos aspectos. Esa es una brecha también con la que seguimos trabajando. También otra es la vulnerabilidad de la mujer como usuaria. En nuestro país todavía tenemos muchas zonas rurales que no tienen acceso a energía, lo que impide que las mujeres puedan desarrollarse, porque como por su rol de cuidadora tienen que encargarse de poder dar acceso a necesidades tan básicas como tener agua en la casa. Entonces, al tener que ocuparse de eso por no tener acceso a energía, pues no pueden desarrollarse como profesionales o no pueden perseguir otro sueño, otro objetivo, más el que de ocuparse de los cuidados básicos. Entonces, esa es otra brecha con la que estamos trabajando para poder garantizar el acceso de energía para que estas mujeres pues, puedan realmente desarrollarse y desarrollar su total potencial. Estas son las principales. Tenemos, o sea, realmente existen otras ya más asociadas a la participación de la mujer que está insertada, como el tema de la brecha salarial, etcétera, pero prefiero enfocarme en estos que son un poco más genéricos y pueden dar una visión integral de cuáles son las brechas que persisten. Pero me paso ahora a la parte más positiva sobre cuáles son esas buenas prácticas y esas experiencias con las que estamos trabajando en República Dominicana, que son muchas. Tenemos ya 5 años desde la red, que somos realmente una asociación trabajando para apoyar a todo el sector, representando a la sociedad civil en el cierre de estas brechas. En ese sentido, quiero mencionar tres iniciativas con las que hemos podido apoyar a que se cierren las. La primera es que para poder trabajar la parte de la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión, desde la asociación hemos lanzado proyectos de liderazgo y de mentoría, que lo que hace es que acerca a mujeres que ya están en posiciones de liderazgo a otras mujeres que están en posiciones de toma de decisión. Entonces, esto permite que las mujeres entiendan y realmente integren de verdad que hay una oportunidad para ellas y realmente también reconozcan la importancia y el valor de que persigan estos espacios. Ese ha sido un programa que ha ayudado también muchísimo a que mujeres que han tenido interés en insertarse en el sector lo hagan con mayor decisión y con mayor visión, porque realmente han reconocido por el ejemplo de otras que realmente hay una oportunidad para ellas dentro de estos espacios. Y no solamente a nivel administrativo o legal, que es donde está la mayor participación, sino a nivel técnico. Hemos tenido la oportunidad de acercar a mujeres con un background bastante extenso en aspectos técnicos,
con chicas que recién están terminando carreras también técnicas y eso ha permitido que siga subiendo la participación y también ha motivado a que siga subiendo el interés de las mujeres en perseguir carreras técnicas. Otro Muchísimas programa, gracias. Perdón, se me me terminó el toca. tiempo. Sí, sí, se acabó el tiempo y justamente la siguiente pregunta tiene que ver con estas experiencias y necesidades. Ah, Entonces, bueno, la guardamos y súper. continuamos entonces con Pamela. La pregunta para Pamela es, ¿cuán importantes son las alianzas entre las mujeres en este sector predominantemente masculino? Bom, é muito Bueno, importante es muy importante eu vou trazer y alguns voy pontos a de traer algunos reflexão puntos de para reflexión para justificar a que podamos importância, né? justificar la importancia, O ¿no? setor El energético sector ele foi energético desenhado fue a partir de uma diseñado a partir perspectiva de una masculina, perspectiva né? masculina. Os horários, Los as dinâmicas de horarios, las trabalho, dinámicas de a cultura trabajo, la interna, cultura os espaços interna, de los decisão, espacios de tudo foi decisión, pensado todo fue sem pensado considerar sin as considerar a realidades e as realidad o la necessidades necesidad de las das mulheres, né? mujeres. Então, um Entonces, exemplo muito concreto que eu un gosto ejemplo de muy bastante claro de que me gusta trazer, siempre muito mostrar y cotidiano para quem muy trabalha em cotidiano campo, también por para quien exemplo, trabaja en el campo é a es vestimenta de proteção, el o vestuario de moletom de proteção protección, EPI. A el maioria vestuario desses que nos colocamos para equipamentos, ele foi trabajar. Esos projetado para equipos corpos fueron proyectados masculinos, para com cuerpos tamanho, masculinos. El proporção, tamaño, la ajustes proporción, que el não levam em ajuste que conta no a anatomia considera feminina. la E anatomía quando uma femenina. mulher precisa Y usar cuando o una mujer banheiro, por exemplo, necesita né, em uma utilizar el planta, baño, por ejemplo, subestação en ou una área de planta, en una operação, ela subestación, en precisa una planta tirar, de né, remover operación, todo o ella tiene macacão, que tirarse ficando ali prácticamente toda la parcialmente ropa exposta e tendo que para quedar apoiar em superfícies parcialmente que não expuesta, são para tener que higiênicas ou apoyarse adequadas. en Isso espacios não que é um tal vez no detalhe son menor, higiénicos ni sabe? É uma adecuados. No se trata evidência de de un que a detalle menor, es una segurança, de evidencia de que la estrutura e os seguridad, la infraestructura y procedimentos, los né, não foram procesos pensados no para fueron nós. pensados para nosotras. Então, eu Entonces, volto a trazer alguns me dados da nossa gustaría volver a pesquisa traer nacional, né? algunos datos sobre esa encuesta nacional que Que hicimos, são que dados son sensíveis, né? datos tal vez Fortes. Muitas sensibles, muy mulheres, elas fuertes. não se Muchas sentem mujeres parte do no setor se sienten energético, parte del mesmo sector tendo uma alta energético, formação, a pesar de tener experiência, altísima motivação, formación, pela falta de experiencia, motivación, pertencimento, não y é esa falta falta de de interesse, pertenecimiento no es una é falta de falta de interés, es una reconhecimento falta de e falta de reconocimiento, es una espaços em que falta de elas possam ser espacio en ouvidas e donde pueda valorizadas, sentirse né? oída Um y achado valorada. muito importante do nosso Una estudo de foi que las muitas cosas que mulheres não fazem identificamos fue muito que las uso, mujeres no porque não se hacen sentem confortáveis ou trabajo desde incluídas, né? casa, Além porque disso, ellas muitas no se sienten mulheres, muchas veces principalmente incluidas, por inclusive isso, no participan en sustentam las uma reuniones por ese mismo dupla ou tripla motivo. jornada, Ellas né? Então, muchas veces profissional, hacen doble tem o que cuidar triple dos jornada filhos, porque tienen que alguns cuidar a familiar los hijos, porque dependente, tienen a que cuidar a un tarefa em familiar que casa. depende, los Então, cuidados de la o turno não casa. acaba depois do Entonces, el trabalho, turno no se isso termina limita seu después de tempo para ir para trabajo y eso igreja, suas limita su viagens, tiempo para eventos, viajar, para espaços de participar en rede. eventos, para E não é continuar falta de formándose, interesse, é para falta de participar en tempo, falta otras de apoio redes. No es estrutural. falta de interés, es falta de apoyo Outro exemplo, estructural. embora não esteja Otro incluído ejemplo, a pesar na de que nossa no esté pesquisa, incluido en é nuestra que em espaços pesquisa, dominados es por que en homens, espacios que son dominados aproximar-se por los hombres, profissionalmente às vezes pode acercarse ser interpretado de profesionalmente forma puede ser equivocada, né? Como se interpretado houvesse de interesse de outra forma pessoa errónea muchas além do veces, profissional. E pensando essa en que sensação de existen otros intereses más rigidamente allá de lo faz com que profesional. muitas mulheres Contamos elas entonces o interrompem as pasamos por reuniões ese proceso de diplomáticas ou só até juzgación mesmo de y en networking. ese Mas a gente sentido sabe, né, que no setor nosotros energético, acabamos como em qualquer outro aproximándonos setor, a otros as espacios. En oportunidades este elas sector nascem las das oportunidades conexões nacen de e da conexiones confiança e y das de la redes. confianza y de las Então, as redes que vamos alianças creando. Entonces, todas esas são muito alianzas son importantes, porque importantes porque ali se criam espaços es ahí en seguros, donde né? creamos Onde não espacios há seguros, en julgamento, donde onde há escuta, no somos a real juzgadas, en donde somos experiências. escuchadas, en donde intercambiamos Então, nuestras nesses espaços, experiencias. né, a gente pode Entonces, en estos compartilhar. espacios Isso aconteceu compartimos comigo, né? Como y que eu lido com me isso? pasó, ¿cierto? Como ¿Cómo negociar melhor o puedo meu hacerlo? salário, ¿Cómo né? puedo Como me sentir negociar mi trabajo? incluída? ¿Cómo puedo E essa negociar mi resposta ela vem da salario? ¿Cómo me empatia, siento incluida? Y ela entonces vem sim da comenzamos a hablar condescendência a sobre ser eso y doído, né? son preguntas y E isso respuestas que no transforma. tienen Então, quando uma condescendencia. mulher Y eso nos compartilha transforma. Cuando las mujeres informação, outras compartimos esta mulheres información, acessam otras mujeres también oportunidades tienen que la antes estavam ali oportunidad que ocultas, muchas né? veces Ou estaban ocultas. inacessíveis.
o que no eran accesibles as para las alianças mujeres. entre Entonces, mulheres esas nessas alianzas redes entre mujeres en estas é uma redes ferramenta muito son poderosa, herramientas porque geram poderosísimas porque recomendações nos generan profissionais, recomendaciones mentorias mais profesionales, formais, mentorías orientação de carreira, informales, orientación de às vezes até carrera, apoio muchas emocional, veces hasta né? apoyo Ou emocional, criação de projetos em creación de conjunto. proyectos en conjunto. E, em, e o setor y claro, energético el muitas sector vezes energético muchas veces empurra, né? Por ser empuja, um por ambiente muito ser un masculino, ambiente muy empurra as masculino, mulheres empuja a las a mujeres competirem a entre si, competir porque há entre poucas sí, posições de porque liderança hay disponíveis, muy né? pocas Para posiciones de nós. Mas liderazgo as disponibles para alianças entre nosotras, mulheres pero las alianzas quebram entre essa lógica. Eu mujeres acredito muito quiebran nisso. esa Mostram que lógica quando y uma mulher pienso que eso es lo avança, más abre importante. Nos caminho muestra que cuando para una mujer muitas outras. avanza, abre el Então, camino para eu acho que é muchas muito otras. fundamental Entonces dizer es que redes sociais fundamental e decir, redes não reforzar que las excluem, redes de elas mujeres no transformam. excluyen, E transforman. também Y también precisamos de homens alinhados, necesitamos de hombres que estén comprometidos en com a esa equidade, alianza, hombres com a comprometidos con la equidad, redistribuição, con né, la do redistribución cuidado, del com cuidado, a criação de con la espaços creación de seguros espacios seguros e com o y reconhecimento da con el nossa capacidade, reconocimiento né, de da nuestra capacidade das capacidad, mulheres, da ¿no? De capacidade la capacidad de técnica, las da mujeres, de la capacidade capacidad holística de técnica, de pensar la no todo, de capacidad pensar numa de pensar en todo, comunidade. una capacidad holística que nos lleva a pensar en Por tudo comunidad isso, né, también. as Por alianças todo entre eso, mulheres não pienso que são um alianzas entre complemento mujeres da no son transição energética, complemento de é una um transición complemento, energética, é um no son el motor complemento, son el estratégico. motor estratégico. Então, quando uma mulher Entonces, se sente cuando una vista, mujer se ouvida, siente vista, apoiada, ela oída, não apenas apoyada, avança, ella no ela solamente va a avanzar, transforma o ella seu también va a ambiente, ela transformar su transforma a ambiente, sua va a organização, transformar su a sua organización, comunidade. su comunidad. E é isso. Es eso. Muchísimas, Muchas muchísimas gracias. gracias, Pamela. Justamente creo que ambas justo se están orientando hacia la parte de We're acciones que co-orienting deberemos our hacer la siguiente pregunta. Claudia, ahora contigo la pregunta es, ¿cómo se está abordando desde la política pública el enfoque de género en los temas de transición energética justa? ¿Y cómo se han incorporado las perspectivas de las mujeres en este sector? Muchísimas gracias. Es importante contextualizar que Chile cuenta finalmente con regulación reciente sobre la materia y también cuenta también con nuestro ministerio que es rector en materia de asesoría de incorporación de enfoque de género a la planificación, digamos, de política pública, ya política pública propiamente tal o de tipo normativo. ¿Ya? En ese contexto, el enfoque de género en temas de la transición energética justa se ha abordado desde la base de la formulación, el desarrollo y el seguimiento digamos, y el monitoreo de la política pública. En ese sentido, se han dictado leyes, implementado leyes, estrategias y programas a la fecha para cumplir compromisos internacionales sobre cambio climático con un enfoque de justicia y transición justa, pero también incorporando especialmente la perspectiva de género. La ley de cambio climático, por ejemplo, que ya había hecho referencia, establece un marco jurídico y establece también, digamos, un desafío, digamos, de cambio climático para alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases con efecto invernadero, pero en ella también se establecen una serie de una gobernanza finalmente, donde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tiene un rol tanto digamos, en los organismos de gobernanza nacional, como también y especialmente en los regionales, los, digamos, en los territorios. En Chile hay una división administrativa política en lo que denominamos regiones, ¿ya? También tenemos en la estrategia climática de largo plazo, en la formulación de objetivos y metas como indicadores también. Estos son analizados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para incorporar también en ellos enfoque de género. Esta estrategia además está basada en 4 pilares: un pilar de sostenibilidad, un pilar de
pilares de sostenibilidad, un pilar de economía, un pilar social, un pilar institucional y un pilar medioambiental. Particularmente el pilar social, ¿ya? Es el que donde en el fondo podemos encontrar mayores medidas para buscar reducir brechas de género en la gestión climática y la gestión territorial. ¿Ya? Estas tienen además una definición de metas que también se hacen cargo de cómo experimentan y viven las mujeres los efectos del cambio climático. Evidentemente estamos hablando de una formulación de política pública. En el cotidiano también hay que hacer seguimiento a esta a partir de planes de acciones. Los planes de acciones por lo general también los monitoreamos para que vayan expresando ya esas necesidades, digamos, identificadas en la fase de objetivo y meta. ¿Ya? También tenemos una mesa nacional de género y cambio climático, no obstante que gran parte de los instrumentos tienen esta transversalidad de enfoque de género, siempre igual es necesario contar con instancias que hagan como más fácil el abordaje general, digamos, de la problemática, que es en el fondo ver cómo las mujeres finalmente se afectan por el cambio climático o con las medidas de mitigación. Esta Mesa Nacional de Género y Cambio Climático tiene un carácter más bien técnico y ha elaborado lineamientos e indicadores de género para la adaptación y mitigación sobre el cambio climático, donde podemos destacar los lineamientos para la integración del enfoque de género en soluciones de adaptación climática, la propuesta de dimensiones e indicadores de género para el diseño de medidas de mitigación, el estudio de vulnerabilidad de pueblos indígenas ante el cambio climático y propuestas de adaptación participativa. Por ejemplo, este último producto evidenció que la naturaleza y la cultura son inseparables en la cosmovisión de los pueblos indígenas, identificando como principales riesgos aquellos relacionados con los medios de subsistencia tradicionales, como la agricultura familiar, la ganadería, la pesca, la recolección y la vivienda, y que están profundamente vinculados con la identidad cultural y los conocimientos ancestrales. ¿Cómo voy de tiempo? Es, Sí, 30 segundos. bueno, en general, como ven, hay hartos instrumentos, ¿ya? Y nosotros además, quería igual referir, nosotros además de en esta participación que tenemos, ¿ya? En todas estas institucionalidades, también contamos, porque igual quería plantearlo, con una mesa de género en el Ministerio de Energía propiamente tal, que tiene larga data, por lo menos unos 10 años, y en el que hemos venido finalmente abordando una cuestión que también nos parece sensible, para sobre todo resolver tensiones en las discusiones técnicas frente a cómo las mujeres viven estos procesos y que tiene que ver con, evidentemente, avanzar en diversidad en el sector energético. Muchísimas gracias a las tres por respetar también el tiempo. En esta ronda hemos visto que la importancia de atender las brechas, de identificar las diferencias en las realidades de lo que supone desde lo esencial, el vestuario, ¿no? Que podría ser no solo identificar la brecha laboral, sino también ya en el espacio laboral las diferencias respecto a las perspectivas masculinas frente a detalles que no son menores para pensar también el quehacer laboral, las jornadas de cuidado. El cuidado sigue siendo uno de los aspectos transversales. Y finalmente las políticas, ¿no? Como las políticas, la necesidad de la transversalización, del enfoque de género, el presupuesto, o sea, pensar en términos económicos, sociales, además también institucionales, que es justamente el tema regulatorio, las políticas, las normas que puedan posibilitar estas instancias, ¿no? Tener estas instancias, estos puntos focales, esta necesidad de tener instancias que puedan lograr la transversalización, como mencionaba también Claudia. Finalmente estamos en la ronda 3, cada una va a tener 3 minutos para responder. Es una pregunta ahora común, ¿no? Para las tres. Y es la siguiente, ¿no? Mirando hacia el futuro, ¿qué acciones tendrían que promover y financiar los gobiernos y el sector privado para la implementación de políticas de seguridad energética y transición justa con enfoque de género? Ahora vamos a empezar con Pamela, luego estará Claudia y finalmente estará Paola. Entonces así nos repartimos también los turnos. Entonces, Pamela, por favor.
Bom, eu acredito muito que a gente precisa de dados, mais dados, né? Pelo menos no Brasil, a gente carece ainda muito de dados sobre gênero, né? Principalmente no setor de energia. Quando encontramos esses dados, eles são muito dispersos, né? Eles não se conectam, então a gente precisa disso para estar desenhando e redesenhando novas políticas, né? E ações que impacte assim de forma positiva, né? E que seja sustentável, né? E que continue, enfim. Olhando para um futuro, eu acredito que a transição energética ela só será realmente justa se a perspectiva de gênero estiver integrada, né, a todas as políticas, orçamentos e decisões do setor. Do meu ponto de vista, os governos devem incluir, né, indicadores de gênero nos planos de energia e clima, né, até porque as mulheres são as que mais sofrem, né, com o impacto das mudanças climáticas. Financiar projetos liderados por mulheres, né, e inovação e transição energética, que são muitos. Implementar orçamentos, né, sensíveis ao gênero. E quando eu penso na esfera, né, do setor privado, ah, precisa avançar em transparência salarial, por exemplo, políticas de conciliação, né, entre o trabalho e a vida, né, algo que assim que seja mais realista para as mulheres, né, metas de diversidade com um monitoramento real, né. E a nossa pesquisa, né, da Empower também mostrou que as mulheres sabem exatamente quais habilidades precisam para avançar, né? Então, com base nesses dados, a gente até criou um programa de liderança feminina, tá? Com as inscrições abertas, né, para o setor de energia no Brasil. E esse programa desenvolve competências como oratória, negociação salarial, liderança, autoconfiança, um exemplo de como transformar, né, a pesquisa, os dados em ação concreta. Então é isso, né? Não podemos esquecer que segurança energética não é apenas técnica, né? Ela é também humana, segurança humana, e por isso que eu gosto sempre de reforçar que a transição energética é, antes de tudo, sobre pessoas e um setor diverso, né? Sempre será mais criativo, mais resiliente e mais sustentável. Obrigada. Muchísimas gracias, Pamela, ¿no? La importancia de los datos para saber qué políticas también implementar. Ahora, Claudia, por favor. Bueno, quiero partir también por plantear que los datos, la estadística acá es fundamental, particularmente para visibilizar, y ahí me voy, creo que también es importante por parte del Estado, visibilizar finalmente o dar, digamos, una, un sustento a partir de los datos y la información de cómo las mujeres enfrentan esta problemática, cómo están las mujeres en materia de acceso ya a herramientas que les permitan en el fondo acceder a agua, a energía, cómo también, digamos, qué elementos tienen también para responder al cambio climático. Y eso es relevante fundamentalmente la gran mayoría de las realidades que nos toca abordar en la ruralidad en Chile o en los secanos costeros tienen que ver con acceso, con dificultades de acceso. Entonces, súper importante los datos, importante también la sensibilización y de cómo están. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver, a nosotros nos tocó negociar finalmente la gobernanza para implementar digamos, la ley de cambio climático y ahí nuestra atención desde siempre fue qué tanto permeamos el enfoque de género en todos esos instrumentos y lo menos que teníamos que escuchar muchas veces era la afirmación de que no teníamos una afectación distinta.
o que incluso no nos afectaba tanto. Entonces, cuando uno tiene que en espacios de Estado escuchar este tipo de afirmaciones, uno en el fondo se da cuenta que una vez más la tarea va a estar difícil ¿ya? En el cotidiano, porque en el fondo estábamos hablando con especialistas, además con parte, con científicos y científicas, incluso científicas que nos planteaban eso. Entonces, y cuando uno va al territorio no es coincidente con la afirmación de los científicos y científicas, ¿ya? Entonces también creo que es relevante, ya por parte tanto del sector privado como de los gobiernos, favorecer también las mesas de trabajo con grupos de mujeres vinculadas a la temática, de modo a hacer más efectiva la participación de la población en estas respuestas, ya mujeres rurales, campesinas, mujeres indígenas, mujeres de sindicatos, mujeres universitarias, mujeres niñas también, ¿ya? Para que también vean cómo, finalmente, cuáles son sus necesidades también para que el Estado responda a ellas, ¿no? Entonces, nosotros en el Ministerio de la Mujer nos sirve mucho y constantemente tenemos una línea de trabajo destinada a promover la participación de las mujeres, que tengan voz, ¿ya? Incluso este año estamos desarrollando un programa que se llama El Formar para Incidir, que tiene claramente esa perspectiva, o sea, formamos mujeres o contribuimos a la formación de mujeres para que tengan una postura e incidan en los debates de política pública, ¿ya? También creo que es importante, bueno, eso es evidente, hay que tener datos, pero también hay que establecer, en el fondo, estrategias, planes de acción con objetivos, metas claras, acciones, indicadores verificables, además, estar midiendo constantemente para, evidentemente, también tomar medidas de ajuste, ¿no? El monitoreo es importante, pero también estar siempre, en el fondo, mejorando aquello que no funciona o cambiando aquello que no funciona, mejorando aquello que funciona no tan bien como era proyectado. Y por último, también un mecanismo siempre en la institucionalidad, contar con mecanismos de reportería pública, ¿ya? Mecanismos de reportería pública, porque estas discusiones no pueden quedar reservadas a los espacios técnicos o de liberación interna de las instituciones, tiene que ser finalmente expuesto tanto en su formulación, en su monitoreo y su desarrollo, con la ciudadanía. Ya tienen que ser finalmente entregados a las comunidades. Me quedaría ahí. Muchísimas gracias, Paola. Muito El obrigada, tema de la Paula, información, de los pela datos y informação dos además también dados. E além do mais, la voz para incidir, a la voz, participación. para que Eh, signifique a participação. Perdón, escucho el eco. Ahora nos toca, Paola, por favor, tu Agora intervención. temos a Sí, Paola. es que se escucha la traducción. Ujú. Bueno, luego de la participación de Pamela y de Claudia, realmente creo que más que aportar algo distinto es alinearme a sus puntos de vista, porque definitivamente si queremos llegar y en el futuro pues haber conseguido que esta transición energética haya sido justa e inclusiva, pues definitivamente lo que toca es ya dejarnos, o sea, dejar de hablar de género y convertirlo en una política real, convertirlo en un eje que deba ser planificado, medido, pero sobre todo que cuente con financiamiento, que es uno de los retos, bueno, que se enfrenta constantemente a la hora de poder entonces implementar todas estas iniciativas. Y es que realmente, al ser ya una política establecida, tenga un presupuesto asignado y que ese presupuesto pues permita que todo esto se pueda planificar, que se puedan crear planes de acciones que sean sostenibles y que luego puedan medirse. Y todo eso, obviamente, como dijeron Claudia y Pamela, con una base de una data, de una información real de cuál es el estado actual de la participación de la mujer, no solamente a nivel de liderazgo, sino también de usuario, como usuario, cómo están la situación en estas comunidades rurales que no tienen acceso o que tienen poco acceso, o cuál está siendo todavía la brecha para las mujeres en zonas donde aunque haya acceso a energía, quizás no sea segura, no sea constante.
Entonces, si ya los países y los estados deciden convertir el tema de género como ya un eje formal y transversal en el diseño de las políticas, bueno, pues entonces el enfoque de género va a poder ser incluido ya en todos los espacios en los cuales se tomen decisiones y se tracen políticas como un eje transversal a esto. Una buena práctica que mencionó Claudia, que ha funcionado y que se está promoviendo mucho en República Dominicana, es la creación de mesas de género que incluya a todas las mujeres en todos los sentidos, desde la sociedad civil, el Estado, diferentes instituciones de la cadena de valor energética, de modo que puedan opinar, que tengan una voz, que tengan un espacio, para que entonces las medidas y las planificaciones que se tomen y que se tracen para el futuro sean más sostenibles y sean inclusivas. Y para eso, entonces también una buena práctica que también se está empezando a incluir es la parte de la formación de las mujeres, para que, como mencionó Claudia también, puedan tener una participación fundamentada. No solo, o sea, sí es muy valiosa su participación desde la experiencia, pero cuando se tiene un componente de conocimiento, pues esa participación va a tener más peso, va a ser más relevante, puede llegar a ser más relevante, más enfocada a una solución, gracias a que cuenta con esta capacidad técnica. También que todas estas iniciativas que se tomen para las políticas energéticas empiecen también a tomarse dentro de las empresas, que las mismas empresas empiecen de manera individual a preocuparse por tener el enfoque de género para que puedan ir cerrando brechas como las que mencionó Pamela sobre el uso del equipo de protección, porque me resonó bastante, porque yo cuando tengo que ir a visitas realmente debo utilizar un equipo de protección que está diseñado para hombres, que es incómodo. Pero lo que más me resuena es que eso me pone en desventaja competitiva frente a mis compañeros. Entonces yo soy percibida como una parte débil del eslabón, cuando realmente es que no estoy utilizando algo que sea adecuado para mí. Entonces, todo ese tipo de iniciativas y de políticas también las empresas deben empezar a integrar programas de liderazgo interno, donde se identifiquen talentos que puedan ser potenciados en aspectos técnicos para que puedan ir siendo desarrollados, para que tengamos un futuro con más mujeres en posiciones de liderazgo. Y también creo que por último, es lo que me restaría agregar, que se siga fortaleciendo la integración de este tipo de espacios a nivel regional. Cada país tiene una situación distinta, pero todas tenemos las mismas brechas. Siempre que tenemos la conversación, vamos a identificar que estamos trabajando por cerrar las mismas brechas. Entonces, en estos espacios en los cuales podemos compartir puntos de vista, podemos hacer ese benchmark y ver si vamos bien o buenas prácticas que se estén implementando en otros espacios. Entonces, mientras más logremos integrarnos y sobre todo como región, porque como Latinoamérica compartimos mucho más que con otros países en los que muchas veces nos comparan en Europa, donde hay otras situaciones y circunstancias, pero como región compartimos un contexto histórico que nos pone en una situación muy similar, sobre todo en los aspectos de las partes vulnerables de estas comunidades indígenas, de estas personas, de estas zonas rurales. Entonces, estos espacios que promuevan estas conversaciones y estos espacios de trabajo son de mucho valor y a futuro van a tener un impacto, porque vamos a poder elevar la voz y vamos a poder presentar cuáles son nuestras preocupaciones. Creo que eso sería ya lo único que yo agregaría a todo lo que hemos visto sobre esta pregunta. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias a las tres por su participación. En realidad, súper valioso. Además, colocar las tres el contexto también de lo que supone el cambio climático, donde además las mujeres rurales, según datos en la región 9 de cada 10, sufren los riesgos climáticos, ¿no? Entonces, es importante también colocar el tema del cuidado que ha estado presente
de diferentes maneras, pero el rol de las mujeres en términos de cuidado en las tres rondas, donde efectivamente en la región tenemos de 2 a 3 veces nuestro uso del tiempo por trabajo de cuidados recae sobre las mujeres. O sea, son prácticas reales, como mencionaba Claudia, es ir a los territorios y ver, ¿no? Qué información se tiene, porque muchas veces en la zona rural es donde, además del tema de las brechas, el tema de los accesos, que justo se menciona en la última pregunta, las tres, es donde tal vez no se tienen los datos, ¿no? Y donde están más profundas y estructuralmente las brechas y recaen principalmente sobre las mujeres. Es importante tener esta mirada no en totalidad, sino ver las diversidades, como mencionaba también Claudia y le mencionaron Pamela y Paola. ¿Qué pasa con las infancias? También con las mujeres con un enfoque intercultural. No se puede ver la naturaleza y la cultura de manera separada. Y además también la capacidad de respuesta que puedan tener los estados, no solo en términos normativos, sino como también mencionaron el financiamiento que se pueda dar para que realmente exista la capacidad de respuesta y esta participación, favorecer los grupos de trabajo y la participación de las mujeres para tener la voz y sobre todo para poder incidir en este sector que es tan importante y que supone brechas, que es el tema de la energía, ¿no? Y en un escenario de transición justa. Muchísimas gracias para las tres, muchísimas gracias a la organización y eh, Flavia, te doy el pase para poder cerrar la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por tan excelente conversación y gracias, Kelly, por dirigir el diálogo. Ahora quisiéramos dar un breve turno de preguntas y respuestas, si es que las hay de parte de nuestra audiencia. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para nuestras panelistas, de todas maneras creo que Claudia Donaire tiene que retirarse en este momento, entonces, bueno, agradecida de parte de la CIM, transmitirle nuestro agradecimiento por haberse unido a esta conversación. Pero bueno, se quedan Pamela, Paola y Kelly, tú también, que traes mucha Sí, experiencia en este tema, digo, para que si es posible de parte de nuestra audiencia traer alguna pregunta, este espacio es para ustedes. Quien esté interesada en tener alguna pregunta, transmitir alguna pregunta, puede usar el botón de la manito para ello. Bueno, tenemos preguntas de Elba y de Silvia Cristina Germán. Vamos a empezar por Elba. Elba, cuando quieras. Elba, si nos oyes. O bueno, empezamos por Silvia, que tiene el micrófono abierto. Silvia, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si lo comenté, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y este es un tema, eh, acá el gobierno actual es como que no está en la línea de los que no consideran con mucha seriedad la cuestión del cambio climático como una cuestión importante, ¿no? Esa es la tendencia actual acá en Argentina. No obstante, habemos personas que tratamos de llamar la atención y sobre todo desde nuestra red lo que trabajamos es el tema de la seguridad como concepto multidimensional dentro de o bajo el paraguas de la resolución 1325, ¿sí? Pero hay algo que me ha llamado un poco la atención en las conversaciones de los días pasados, pero también ahora, y es que yo no veo mucha que se relacione mucho, como si fueran compartimentos estancos y lejanos, el tema de los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas y de las reglas directrices de la OCDE cuando hablan de conducta empresarial responsable. ¿Por qué? Porque allí se habla un tanto de del cuidado, la prevención y la remediación cuando se afecta el hábitat, la naturaleza, que afecta principalmente por las industrias, teniendo en cuenta las industrias extractivas, ¿no? Y teniendo en cuenta que las principales comunidades afectadas son las originarias, o sea, los indígenas, pero
y dentro de ellos principalmente las mujeres. ¿Se trabaja? O sea, mi pregunta es, ¿hay algún grupo, organismo, asociación, entidad que esté trabajando, enlazando estos temas, los principios rectores de empresas y derechos humanos con la cuestión climática, la seguridad hídrica y alimentaria? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Silvia. Si les parece, vamos a pasar a la pregunta de Nancy, que también ha levantado la mano, y después pasamos a las panelistas. Primero que todo, agradecer el espacio. Mi nombre es Nancy Jiménez, estoy desde Costa Rica, represento a la Red de Diplomacia Feminista por la Paz, que es una organización que tiene vinculadas a más de 70 mujeres a nivel mundial que trabajan y luchan por los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a lo que es en este caso los cuidados. Hemos sido parte de eventos y de contribuir como el Foro Mundial de Migraciones, el Foro Interamericano de Migraciones, la COP de Soluciones Duraderas, la COP 30, que es la que también está abarcando todo lo que tiene que ver con el enfoque de género y el cuidado climático y todo lo que tiene que ver con migraciones. También soy la presidenta de una organización que vela por los derechos de los migrantes en Costa Rica, que se llama Voces Humanitarias Migrantes, que tenemos un enfoque de género en todas sus diversidades, ¿verdad? Y quisiera saber qué está haciendo ahora mismo o qué están haciendo los países o en qué medidas se están implementando con todos estos diálogos, el OIM y todo esto, para poder en este caso hacer una correlación entre cuidado, bienestar de la mujer, enfoque de género y afectaciones del cambio climático. Se están tomando algunas medidas, se está pidiendo a los organismos o a los gobiernos que pongan esto en su eje por así decirlo, de prioridades, porque ahorita es una prioridad. Quisiera saber un poco más sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Bueno, tanto Nancy como Silvia traen una perspectiva o una reflexión hacia una perspectiva mucho más integral, ¿no? De este entendimiento de estos ejes de trabajo. Y es por lo mismo que desde la CIM quisimos apostar por estas reflexiones, ¿no? A lo largo de esta semana. El desafío es importante, pero aquí estamos justamente para traer la conversación. Así que bueno, no sé si alguna de nuestras panelistas o Kelly quieren comentar, responder un poco a estas preguntas que nos han trasladado. Hola, bueno, quizás yo comentarles, no necesariamente le tengo una respuesta, pero sí conversar o dejarles saber sobre cómo desde Dominicana se está viendo ese tema con ese enfoque tan integral. Nosotros sí, para todos los temas asociados con los ODS, en este caso incluyen el acceso a energía y que sobre todo vela por los derechos humanos, recibimos muchísimo apoyo de organizaciones como el PNUD, que apoyan mucho a proyectos que ayudan a llevar energía segura, pero sobre todo con el componente de crear resiliencia en zonas vulnerables para los efectos del cambio climático. Acá tenemos una fundación que trabaja mucho de la mano con ellos para llevar este tipo de iniciativas, proveyendo comunidades de energía, zonas donde no había acceso a la energía, pero haciéndolo desde el punto de vista de impacto sobre los ODS, que incluyen resiliencia sobre el cambio climático, que incluyen acceso a la seguridad segura, pero entonces lo hacen con un enfoque de género, porque buscan dejar alojados dentro de esas comunidades ya proyectos de emprendedurismo, de formación y de empoderamiento femenino. Entonces están haciéndolo desde un punto de vista bastante integral y yo considero que es una práctica buenísima que ha tenido muy buenos resultados porque ha convertido comunidades que no tenían ni siquiera acceso a energía, están pasando a ser comunidades productoras, incluso de miel,
de productos de artesanía, etcétera, porque al hacer el impacto, o sea, de esta manera integral, han promovido entonces y han permitido que las mismas comunidades se vuelvan autosostenibles. Porque una de las deficiencias que hemos identificado, incluso desde la asociación, en iniciativa que hemos tomado, es que cuando lo hemos hecho con fondos de cooperación internacional, ¿qué sucede cuando se retira o se termina el dinero de ese financiamiento? Entonces, se tomó en cuenta ese aspecto. Nosotros estuvimos colaborando en la parte de capacitación y de formación a mujeres, pero entonces se dejaron alojadas cooperativas que permitían entonces que se volvieran, que toda la parte de infraestructura que se podía hacer, que tenía tema de bombeo hídrico para la agricultura, acceso, o sea, promover energía para las viviendas con paneles solares, porque en las mismas comunidades las dejábamos capacitadas para que ellas mismas pudieran ser sus mantenedores e instaladores de ese sistema, que operaran los sistemas a través de cooperativas donde cada familia tenía una cuota y que tenía una gobernanza clara, que esa gobernanza fuera rotándose. Con eso se mejoraron entonces la estructura de las viviendas para apoyar con temas de resiliencia. Por ejemplo, nosotros aquí somos una isla que está en un trayecto donde hay muchos huracanes, somos azotados por lluvias fuertes, tenemos mucha inundación, entonces también cómo trabajar esa parte, cómo enseñarles a que puedan tomar medidas para proteger sus cultivos frente a catástrofes naturales, etcétera. Y volviendo al tema de género, como ya la mujer no tenía que ocuparse de ir a buscar el agua o de que sus tareas se extendieran, porque ya tienen acceso a agua y energía, pues entonces empezar a formarla en temas que fueran de su interés. Y muchas de ellas han empezado emprendimientos, como le dije, con temas de miel de abeja orgánica, productos artesanales y productos también de agricultura. Entonces, yo le quise, o sea, ese es un ejemplo que creo que abarca ese enfoque que ustedes están dando y que considero que es una práctica que ha sido una muy buena práctica y que se ha ido replicando en mi país de una manera exponencial, porque definitivamente está representando un cambio. Muchas gracias, Paola. Capaz, no sé si podría complementar en Perú, por ejemplo. En el caso peruano, y así brevemente, creo que justo lo que mencionaban las panelistas respecto al presupuesto, ¿no? En el país, en términos normativos, es transversal, o sea, se busca la transversalidad del enfoque de género. Sin embargo, cuando uno va y desmenuza los proyectos, por ejemplo, en temas de cambio climático, en realidad el presupuesto general, total, en temas de cambio climático no llega ni al 1% del presupuesto nacional. Entonces, puede ver lo normativo, sin embargo, viendo las manos, o sea, viendo ya el presupuesto, cómo se destina, llega a ser menos, en el mejor de los casos llegó al 0,89% del presupuesto nacional, y en el caso de energía, por ejemplo, que en el sector, bueno, en mitigación es el 61% de las medidas son energía, cuando hacemos un zoom respecto al presupuesto, el presupuesto es solo 0,5%. O sea, es chiquitito, y si hacemos un zoom, por ejemplo, ¿quiénes de estos proyectos incluyen explícitamente, o sea, que esté en la ficha del proyecto explícitamente las mujeres, resulta ser un 0,3%. Entonces, la información, cuando mencionaron el tema de los datos, es importantísimo porque podemos tener las políticas, la normativa, toda una institucionalidad, pero al momento de ejecutar, de ir a los territorios, ver qué es lo que se está haciendo, qué proyectos se está haciendo y cómo se está involucrando o no a la sociedad y a las mujeres en particular. Y, por ejemplo, se incluye también a los pueblos indígenas, ¿de qué manera? ¿No? Entonces, ahí también hay un súper reto de poder revisar esa información, de poder mostrarla, porque igual si no hay, también nos da información, justamente eso, que falta y que podemos ir avanzando ya teniendo la normativa, pensar en el presupuesto y sobre todo en los territorios y en las personas, ¿no? Y particularmente en las mujeres. Correcto, sí, importantísimo alertar también de esos vacíos para poder demandar respuestas. Gracias, Kelly. Tenemos levantada la mano de Guadalupe. Guadalupe, ¿tienes alguna pregunta? Si puede ser muy específica, te agradeceríamos. Bueno, sí, simplemente compartirles y acercar una inquietud que tengo. Yo soy Guadalupe Huerta, coordino un proyecto que se llama Energías Vivas, que es un proyecto en Córdoba, el centro de Argentina, que intentamos trabajar
por el acceso a la energía y ver cuáles son las estrategias y potenciar las estrategias de mujeres rurales en la gestión de la energía. Venimos trabajando con grupos de mujeres de distintos lados y ver cómo esto incide en los trabajos tanto reproductivos como productivos, ya que en lo rural, como muy bien fue mencionado, bueno, se encuentran en el mismo lugar y tienen toda esta demanda. Frente a esto, cómo vamos viendo que se van generando un montón de estrategias para hacer frente a esta desigualdad energética o esta falta de acceso. En el norte de Córdoba estamos viendo que también hasta hay una migración de las mujeres de campo adentro hacia la ruta por el tema de no tener acceso a los combustibles, a poder llevar a los chicos al colegio. Entonces alquilan casas al lado de los centros educativos durante el año lectivo y después vuelven al campo. Pero ahí cómo se va perdiendo todo este modo de habitar. Y en esto, trabajando en conjunto muy articuladamente entre la universidad, las políticas, los gobiernos locales y las organizaciones de mujeres, hemos visto que hay algo que es súper interesante, que no es solo poner el foco en la ruralidad, sino en aquellos lugares. Nos ha resultado muy potente articular con los comedores de las ciudades. Vemos que en la Argentina ha habido políticas que han desmantelado estos espacios de cuidado que sostienen la vida en las poblaciones urbanas, que atienden a un montón de niños, que atienden a un montón de familias que están en situaciones, y este diálogo entre las mujeres de los comedores que dicen, a nosotros nos llega comida, pero no nos llega la energía para poder cocinarla. A nosotros nos llegan las donaciones de comida, pero no tenemos cómo pagar la luz. A nosotros nos llega la energía, pero no tenemos cómo afrontar el costo de la energía. Cuando ponemos el foco, y siempre decimos las mujeres tenemos nuestros lentes feministas, pero nos ponemos el foco de la energía, nos abrimos nuevas preguntas que nos sirven más allá del lugar y que nos unen a las mujeres. Y mi pregunta o mi inquietud iba, que me parece que llegué tarde a esta charla, que me parece potentísima, porque también nos encontramos que cuando hablamos de energía es un ámbito muy masculinizado, donde las mujeres tenemos un montón que decir, pero no tenemos dónde hablarlo. Entonces era si se va a seguir generando o si hay algún espacio de que se genere, porque encontrar un montón de mujeres que nos interesan estos temas me parece que es potente. Yo no los encuentro. Somos poquitísimas las que realmente nos gusta esto, lo que nos vamos construyendo, estos nuevos lentes, que ya no son solo desde las mujeres, sino desde la energía que nos atraviesa y nos constituye como sociedades. Entonces, y constituye refuerza esta desigualdad. Nosotros lo vemos en el territorio todo el tiempo. Cómo esto que hoy está en auge, el tema de la energía, cómo si no le ponemos estos lentes, en vez de fortalecer, no genera más brecha. Entonces, ¿de qué forma? Me hubiera gustado escucharlas más, no pude porque justo estaba en otra reunión, pero digo, ¿desde qué forma podemos generar, como fortalecernos, generar un poquito más de comunidad, de esto, que tengamos estos dos lentes puestos, ¿no? Si sigue, hay alguna, no sé, algún espacio, un grupo de WhatsApp, WhatsApp ya está un poco cansado, pero donde podamos compartir, porque a mí me llegó de casualidad, no me llegó de casualidad, la sigo, pero como que entre tanta cosa, por ahí, bueno, cosas específicas, está bueno que nos podamos compartir, o los links, un grupo de mail, no sé, digo, porque me parece importante. Muchísimas gracias, Guadalupe, y de verdad muchísimas gracias además por compartir el trabajo que vienen realizando desde tu organización. Justamente nos interesaba mucho identificar este tipo de iniciativas desde la sociedad civil, así es que gracias por abrir tu micrófono y compartirnos esa experiencia. Definitivamente buscamos abrir este tipo de diálogos y lo vamos a seguir haciendo. Enseguida le voy a pasar la palabra a las panelistas, pero también antes le voy a pasar la palabra a Hilary Anderson, mi compañera en la CIM, que también ha levantado la mano, probablemente con alguna pregunta o alguna reflexión.
Ya, es más como una reflexión. Creo, gracias, y yo abusando de mi rol de organizadora. Yo, o sea, creo que una de las grandes lecciones que nos llevamos de toda esa semana de conversaciones en torno a las distintos ejes de la seguridad es el tema de la articulación, ¿no? Que todavía nos está faltando, porque, o sea, lo señalamos en seguridad ciudadana, que todavía se sigue viendo como la seguridad pública, la violencia contra las mujeres, la seguridad fronteriza nacional en silos distintos y que rara vez se articula y de igual manera, o sea, no se articula la conversación en torno a la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad energética, pese a que esos temas son absolutamente interlazados, ¿no? Y de igual manera, o sea, desde la política a nivel central tampoco se articula con los territorios, ¿no? Para incorporar esas experiencias, esos saberes, esos conocimientos como territoriales. Desde la OEA, por ejemplo, tenemos una relatoría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una relatoría de derechos económicos, sociales, culturales y agregaron derechos ambientales, así como casi al último momento, ¿no? O sea que ellos tienen esa charla como muy articulada, pero todavía a un nivel muy teórico, conceptual y como de los derechos humanos. O sea que creo que entendemos esa articulación de una manera conceptual, pero todavía no llega a la práctica, digamos, ¿no? Eso está respondiendo un poco a Guadalupe. Sí, esto, o sea, creo que vamos a tratar de seguir manteniendo espacios, con ese objetivo de una mayor articulación también entre temas, entre sectores, entre niveles, porque me parece que ya es como el próximo paso, es dejar de hablarnos en esos hilos y tratar de mezclarlos un poco, sobre todo en términos de implicaciones para el marco regulatorio, el marco normativo y la política pública. Gracias, Hilary. Bueno, ¿alguna reacción o comentario aparte de nuestras panelistas sobre la inquietud que nos transmitía también Guadalupe? Y decirte, Guadalupe, que luego compartiremos las grabaciones, entonces podrás ver la conversación desde el inicio. No sé si quieren añadir algo, Kelly, Paola o Pamela. Bueno, capaz en Perú por reglamento se tiene, o sea, el ministerio tiene grupos de interés y uno de los grupos, por ejemplo, son de mujeres, donde incluyen organizaciones de la sociedad civil y en realidad ha perdido peso. Hay una coyuntura de crisis política en nuestro país ya hace bastantes años, en realidad continua, entonces eso debilita también los procesos o fortalecer la institucionalidad. Estos grupos al inicio empezaron bastante dinámicos. De hecho, el que ha perdido fuerza es el de los pueblos indígenas, ¿no? Una plataforma de pueblos indígenas y cambio climático, que se reunía mensualmente de manera virtual y una vez al año de manera presencial, que era un esfuerzo importante que hacía el Estado para escuchar las voces. También está el grupo de mujeres, por ejemplo, y de jóvenes, pero en los últimos años ha decaído bastante y creo que ver cómo desde la sociedad civil también se podrían articular más espacios de encuentro, ¿no? Porque cuando hay crisis políticas, lastimosamente, se retrocede más que se avanza, ¿no? Entonces, eso normativamente en nuestro país hay muchos espacios, pero lastimosamente también con las crisis políticas se han reducido mucho la participación. Bueno, nosotras, Añadir. Guadalupe, desde Dominicana, una de las razones por la cual nació nuestra asociación, la Asociación de Mujeres en Energía, fue buscando eso, buscando un espacio y una plataforma donde se pudiera articular y que pudiera servir de enlace entre Estado, academia, eh, organismos de cooperación y sociedad civil, poder entonces crear. Y nosotros lo que sí hemos hecho es que hemos mantenido una participación muy activa a nivel regional para que nuestras iniciativas no se queden solamente en lo que estamos haciendo en el país, sino que también se puedan contrastar, comparar y de una manera positiva y compartir con otros países de la región. Y nosotros, o sea, hacemos una labor muy, muy, muy intencionada en ese sentido, o sea, que esta red, este network, este espacio donde compartimos y conversamos, pues sea lo más amplio posible.
Entonces, sí hay muchas organizaciones y ahora mismo hay una iniciativa que las está agrupando todas eh, desde Latinoamérica y el Caribe, que posiblemente ahí sí ya puedas empezar a recibir un poquito más de información de qué está haciendo este grupo, que lo que estamos haciendo es aquellos países donde ya tenemos asociaciones establecidas, constituidas, que ya formamos parte de mesas de trabajo, que ya estamos incidiendo en políticas públicas, etcétera. Apoyemos a los demás países a poder crear sus propias redes para que se cree una gran red regional y podamos entonces tener ese espacio que tú mencionas que quieras que exista. Muchísimas gracias, Paola y Kelly, por sus reflexiones y por esta información que nos comparten y esa apertura también a seguir compartiendo más información y ser parte de la construcción colectiva de, de, de la promoción de más mujeres en este sector, pero también de promover que este sector traiga las perspectivas de las mujeres. Bueno, siguiendo la metodología de la semana, de este foro, a continuación vamos a abrir un espacio para que nuestra audiencia, las participantes, también puedan ser parte de las recomendaciones, de las reflexiones y estas sugerencias que deberíamos elevar o que desde la CIM queremos recoger para poder elevar a los estados, a las administraciones públicas para que tengan en cuenta, consideren estas necesidades específicas y las perspectivas de las mujeres en materia de seguridad energética.